Ahora sí. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí, por sumarse a esta invitación, y sobre todo gracias a Marcelo Loureiro por aceptar la invitación desde Cuendú que Natalia te hizo llegar, en esta búsqueda siempre de temas que, bueno, fue algo que nos dejó quizás el tema COVID fue un mayor uso de esta herramienta, ¿no? Que ya existía, pero bueno, creo que este año y el año pasado se amplió mucho el uso y eso nos permite acceder a formaciones y charlas a veces de la distancia. Así que gracias, Marcelo. Te prefiero capaz que te presentes tú porque yo puedo decir poco, más allá de que sos doctor en, o sea, biólogo, doctor en ciencias biológicas, quizás tú tengas para dar una presentación un poco más interesante de tu trabajo y experiencia. Así que bueno, gracias. Claro, bárbaro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Muy bueno poder participar en este tipo de charlas con mucha gente interesada en los peces en este caso, ¿no? Sí, como tú decís, soy biólogo, doctor en biología, trabajo en la Facultad de Ciencias, en el Laboratorio de Zoología de Vertebrados y me especializo en peces de agua dulce, sobre todo en la parte sistemática, o sea, la descripción de nuevas especies, las clasificaciones, y un poco en lo que se llama la biogeografía, ¿no? La distribución, los patrones de distribución que tienen un conjunto de especies a lo largo de Uruguay, pero como todos sabemos, los animales no ven las fronteras. También los peces que tenemos acá en Uruguay, para entenderlos uno tiene que entender lo que pasa en Río Grande del Sur, en Entre Ríos, en Corrientes, en toda la zona de la Cuenca del Plata y la Laguna de los Patos. Así que más o menos eso es lo que trabajo. Si quieren, ya empiezo a compartir la pantalla entonces. Díganme si lo ven. Se ve, todavía no se ve como presentación, se ve con las diapositivas al costado. A ver ahora. Ahora sí. Bien, bien. ¿Estamos todos en línea entonces? Cuando quieran arranco. Dale, Aparte, dale. cuando arranco empiezo a hablar como un loro y Bueno, me van a tener que parar. vamos arriba. Bueno, hoy nos convoca un poco la charla sobre este grupo de peces, las pirañas, y que es un grupo de peces de agua dulce de nuestro país. Quizás no los que tienen más especies, más diversos, pero sí más notorios por muchas causas para los seres humanos de muchos puntos de vista, ¿no? La foto de esa presentación está un poco dentro del sensacionalismo. Después ya vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Básicamente la charla va a tener esas tres partes. Al principio un poco el contexto sistemático biogeográfico. Nos vamos a ubicar en la evolución, en la filogenia de los vertebrados, donde están las pirañas, de a poquito. Después ya vamos a entrar un poco en las características de la familia Sarrasalmidae, que es donde están las pirañas, y las especies que tenemos en Uruguay. Y finalmente, por más que no aclaré, leyendo realidad de qué, creo que todos sabemos a qué me refiero con la leyenda o la realidad sobre las pirañas. Y que es un poco, creo que uno de los temas que a veces convoca a la curiosidad o al interés, ¿no? Porque, bueno, generan algunos problemitas con las personas. Bueno, entonces vamos a ver un poco el contexto sistemático y biogeográfico. Eso que ven ahí es lo que se llama un árbol filogenético, ¿no? Puede ser algo muy complicado de elaborar, pero yo creo que es bastante bien entendible. Es un árbol que refleja, es un diagrama que refleja el parentesco entre los organismos. Se supone que estos son todos los cordados, donde estamos todos los vertebrados, y alguno más, pero básicamente, por ejemplo, acá estamos los seres humanos, los tetrápodos, anfibios, reptiles, aves. ¿Ven ahí el cursor? ¿Sí? ¿Se ve el cursor? Está, perfecto, por las dudas, porque si no lo señalo. Y hay otros grupos, como los tiburones, que están por acá, y este árbol refleja un poco eso, el parentesco. Cuanto más cerca están dos grupos por las ramitas que están acá, más emparentados están. Entonces, para entrar en este caminito de ver las pirañas, ¿qué son? Lo primero que tenemos que estar seguros o saber que son vertebrados, ¿sí? Acá en rojo. O sea que son organismos que presentan vértebras, ¿sí? Pero no solo son vertebrados, porque hay varios grupos de vertebrados, sino que son vertebrados que presentan mandíbulas, se llaman los natostomados. Es un
el nombre que le damos a los vertebrados con mandíbulas, los natostomados. Dentro de los natostomados, vertebrados con mandíbulas son los que llamamos peces óseos o teleostomi. Los nombres no son importantes. ¿Qué quiere decir? Que no solo presentamos vértebras o presentan vértebras, sino que el tejido es óseo, ¿no? El esqueleto interno es óseo. Esa es lo que define a los teleostomi o peces óseos. Hola. Hola. Bueno. Dentro de los peces óseos, peces óseos es una palabra que confunde un poco acá, porque no todos los que están adentro de los peces óseos somos peces, estamos nosotros también, los humanos, pero dentro de los peces óseos hay dos grandes ramas. Las pirañas están en esta rama acá, que se llama actinopterigios. Recuerden, los nombres no son importantes, pero de alguna manera tengo que mencionarlos. Están en esta rama. Y dentro de esta rama, los actinopterigios, que tienen determinadas características que en este momento no vale la pena, porque son muy específicas, de partes anatómicas que tendría que una explicación muy larga para que sea claro, son los actinopterigios, y dentro de los actinopterigios están acá, son las pirañas, los teleósteos, como ven acá, teleósteos, o teleósteos está en inglés, disculpen, eso. Bien, ahí está dentro de las pirañas. Y uno que ve en este esquema, este árbol de todos los vertebrados a los teleósteos como un puntito, nomás una terminal, una ramita, cuando uno hace zoom ahí adentro, aparecen los teleósteos. Los teleósteos son todos los peces que ustedes conocen, exceptuando a los tiburones y las rayas. Todos los demás peces que ustedes conocen, capaz que hay un detalle ahí se me escapa, pero la mayoría son teleósteos. O sea, recuerden eso. Fíjense la cantidad de grupos, de órdenes, familias que hay de este grupo. Los teleósteos se consideran la mayor radiación de todos los vertebrados. Se reconocen 63 órdenes que están agrupados en 469 familias, 4.600 géneros y alrededor de 30.000 especies. Son el grupo más exitoso de todos los vertebrados, los peces teleósteos. Peces óseos, pero aparte, dentro de los óseos, con ciertas características que tampoco vale la pena acá sentarnos muchos años. Los teleósteos es un grupo muy antiguo, fíjense que hay registro fósil de más o menos 220 a 200 millones de años atrás, antes de la desaparición de los dinosaurios, ¿no? Los teleósteos se originaron antes de que los dinosaurios desaparecieran, o sea que este grupo, por lo menos los representantes más antiguos, convivieron con los dinosaurios, unos en el agua y otros entre agua y tierra, ¿no? Bien. Y dentro de los teleósteos, vamos a reconocer este grupito que está acá, este es todo el árbol de los teleósteos, nos vamos a quedar acá. Este grupito que tiene varios órdenes o grupos de peces, que el nombre científico que le damos son los ostariofisios. ¿Qué tiene de común todos estos peces para que los consideremos parientes? Bueno, tienen lo que se llama el aparato de Weber. Todos los que están acá. El aparato Weber son modificaciones del esqueleto, de las vértebras, ahora les explico más ese esquema, que permiten al pez usar la vejiga natatoria, ahora les cuento todo lo que es esto que digo, ¿no? Como caja de resonancia para oír mejor. Empezamos. La vejiga natatoria, esta es una vista dorsal, es un esquema, ¿no? Es como si le hubiéramos sacado toda la carne a un pez y viéramos el esqueleto, ahí, justo atrás de la cabeza. Estas que están acá en blanco son las vértebras. Y esto que está acá en gris es partes internas del cráneo. Bueno, las primeras cuatro, y esta cosa sombreadita abajo de las vértebras, es la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es como una bolsa, es lo más fácil de imaginar, es una bolsa, que usan los peces para flotar, para poder mantenerse en un lugar de la columna del agua. Bueno, en los ostariofisi, las partes anteriores de las vértebras se modifican, estas cosas, estructuras negras acá, ¿y qué hacen? Generan un puente óseo entre la vejiga natatoria, que es una bolsa, y el oído interno. Esto está dentro de la cabeza. Entonces, estos peces usan la vejiga natatoria como una caja de resonancia, como la caja de una guitarra. Uno toca la cuerda y la caja de la guitarra amplifica. La vejiga natatoria, cuando llega sonido del medio exterior, vibra como la caja de la guitarra y manda el sonido, en este caso, por estos huesecitos al oído. O sea que los ostariofisos tienen un super oído. Eso es una característica. Ustedes me dicen, ¿por qué me está hablando de esto? Bueno, es una clave del éxito de los ostariofisios. Este esquema que ven abajo es más complicado. Esto es un esquema bien diagramatizado para que uno pueda entender las partes, y abajo es como se vería en la realidad. Ahora es un esqueleto, un pez visto de la vista lateral,
esta es la parte de atrás de la cabeza, y estas las primeras vértebras, y esos huesecitos que están todos como un entrevero, son estos negritos acá. Es el aparato de Weber. Recuerden, entonces el aparato de Weber le permite a los peces que lo tienen usar la vejiga natatoria, que la usan para flotar, pero además como caja de resonancia. Pueden escuchar sonidos que otros peces no pueden. ¿Bien? Bueno, entonces esos son los ostereofisos. Ya vamos a entender por qué estoy hablando de todo esto. Los ostereofisos son este grupo, y si hacemos un zoom de vuelta en este cuadradito acá, tenemos los grupos que componen los ostereofisos. Y una cosa muy importante que dice ahí es que en su conjunto, los ostereofisos son el grupo dominante, o sea, el grupo que tiene más especies y biomasa, si uno los pesa, en los sistemas de agua dulce de todo el planeta. O sea, uno va a un arroyo en Asia y lo que más hay son ostereofisos. Uno va a un arroyo, una laguna en África, y lo que más hay son ostereofisos. Y así lo mismo en Sudamérica, en Norteamérica y en Europa. Dominan el agua dulce. Es un grupo que le vino muy bien el agua dulce desarrollar su evolución, su especiación, la cantidad de especies que hay, ¿sí? Bueno, y como para no quedar así, por ir directo a las pirañas ya que espero que estén adivinando que son ostereofisos, les cuento un poco quiénes son los ostereofitos. No todos. Este grupo de acá arriba no lo conozco mucho, es un grupo muy raro, lo vamos a dejar de lado, pero algunos de los ostereoficios que tienen aparato Weber son, por ejemplo, los cipriniformes. Los cipriniformes, como ven acá este mapita, lo que está en negro donde viven los cipriniformes, no está en Sudamérica. Por eso, en Uruguay los conocemos poco, porque no viven naturalmente en Sudamérica. Pero sí los conocemos por ser, en algunos casos, los convidados de piedra, como digo yo. Por ejemplo, la carpa es un cipriniforme. La carpa es oriunda de Eurasia, nativa de esa zona, pero por diferentes motivos, sobre todo acción humana, accidental o intencional, se fueron introduciendo en otros lugares del planeta, y de hecho en Uruguay se fue introducida y ahora es una especie invasora, ¿no? Tiene muchos individuos, afecta a las poblaciones nativas, de las especies nativas, etc. Igual la charla de hoy no es de esto, así que no se preocupen que ya salgo de acá. Pero no solo está la carpa, sino que también hay la carpa común, es la que está establecida en Uruguay, sino que hay otras carpas, como la herbívora, la cabezona, que también tienen registros en Uruguay y son un problema porque no deberían estar acá. Bien. ¿Quiénes más son ostereofisos? Los gimnotiformes. Los gimnotiformes son los que comúnmente llamamos peces eléctricos. ¿Sí? Los peces eléctricos son endémicos de la región tropical, quiere decir, solo viven en Sudamérica. Solo hay peces eléctricos de este orden, gimnotiformes, en Sudamérica. No tienen muchas especies, pero es un grupo muy interesante, por razones obvias que si quieren, en otro momento vemos una charla con los peces eléctricos que también son muy interesantes. Generan electricidad, por eso se llaman peces eléctricos, pero no voy a ir más allá que eso. También son ostereoficios los siluriformes, las bagres y las viejas de agua. Viejos conocidos de cualquier persona que le guste el río, conoce las viejas de agua y los bagres. Bueno, es otro grupo que tiene aparato de Weber. Y es un grupo con miles de especies en el mundo, ¿no? Hay bagres y viejas de agua, o bagres, siluriformes, como se dice formalmente, hay en todos los continentes del planeta, incluso si pensamos en el registro fósil, en la Antártida también hay. O sea, un grupo muy exitoso. Y finalmente, dentro de los ostereofisos, lo dejé para el final porque ya estarán intuyendo que ahí están las pirañas, son los carasiformes. O sea que los carasiformes, como los cipriniformes, los gimnotiformes, son ostereofisos. Es un grupo también con muchas especies, los carasiformes, ¿no? Por lo menos 2.300. La mayoría vive en Sudamérica o Centroamérica, y algunas especies, en 4 familias, están en África. También. Bueno, disculpen que se me sube acá esta cosa de compartir. Ahora sí, bien, perdón. O sea que estos son los ostereofisos, dentro de los cuales están los carasiformes. Entonces vamos a hacer un zoom ahora en los carasiformes, vamos a seguir metiéndonos adentro, y llegamos al árbol. Esto es lo mismo, todos estos dibujos, esquemas ramificados son los que se llaman árboles filogenéticos. Indican, es una manera de representar la evolución de los diferentes organismos y establecer su relación de parentesco. Fíjese la cantidad de familias, grupos que tienen los carasiformes. ¿Quiénes son los carasiformes? ¿No? Porque les dije los carasiformes, todos los demás les dije que son. Los carasiformes son las tarareras, las mojarras, el dorado, la boga, el sábalo.
el sabalito, ¿qué más? Los dientudos, las mojarras y las pirañas, ¿sí? Todos son caras y formas. Vamos a hacer entonces un zoom acá a ver dónde están las pirañas. Y las familias Serra-Salmi están por acá, pero voy a hacer un zoom. Y bueno, en la transición de los caras y formas a los Serra-Salmi vamos a meternos un poco adentro de esta familia que es donde están las pirañas. Como le dije, esto es un zoom de lo que vimos en la diapositiva anterior. Dentro de esta gran superfamilia, eso tampoco es muy importante, están los serrasálmidos. Los serrasálmidos son las pirañas, pero son no solo las pirañas, y ahora vamos a ver que hay varios grupos de peces que están dentro de esta familia, todos muy parecidos. La familia serrasálmide tiene hasta el momento 92 especies descriptas, 16 géneros, algunas especies pueden llegar a 80 centímetros de largo, no en Uruguay, y es una familia que solo vive en la región no tropical, o sea, solo vive en Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué caracteriza a la familia de manera general? Bueno, el cuerpo bien alto, acá tenemos una fotito de una piraña, cuerpo bien alto y comprimido. Cuando uno habla de un cuerpo comprimido es que está aplastado lateralmente, ¿no? Como una piraña. Y aparte, tiene en la parte abdominal, como en este esqueleto, una serie de quillas, le genera son escamas modificadas que le permiten que generan, pues disculpen, que el vientre, el vientre, la zona pectoral esté como aquillada, tiene un borde cortante. Que eso en general está asociado a peces que nadan mucho, ¿no? Que tienen costumbres de nadar todo el tiempo y nadar muy rápido. Bueno, las quillas, como las quillas de un bote, es lo mismo, ¿no? Tienen la misma función, hacer como una estabilización del cuerpo. Entonces acá tenemos las pirañas, las familias serrasal. Lo curioso es que uno cuando piensa en las pirañas, después se nos va a ir un poco vamos a ver que no es tan así, pero lo curioso es cuando uno piensa en las pirañas como un animal predador, con unos dientes prominentes, fíjese que todos los parientes cercanos de las pirañas son todos animales herbívoros o omnívoros, comen o materia orgánica del fondo o comen plantas. Justo las pirañas están metidas ahí adentro. Y esto puede parecer curioso al principio, pero ahora vamos a ver que no es tan así. Bueno, hacemos un zoom en serrasálmide, en la familia, esto es de vuelta, fíjense todo el trabajo que hacen los ictiólogos, los que estudiamos los peces, para entender, describir las especies y clasificarlas. Esto es un árbol filogenético de la familia. La familia serrasálmide está compuesta por 3 grandes grupos, ¿sí? A lo que estos autores le llamaron subfamilias. Estos también son clasificaciones que es más importante para los que trabajamos en taxonomía sistemática que para conocimiento general. Bien. Lo interesante es qué es lo que pasa en cada una de esas familias, cuáles son las especies que están ahí y cuáles son sus costumbres. Bueno, como dije, la familia serrasálmide tiene 3 subgrupos o subfamilias. Uno de ellos, que se llama los cosolomatines, tampoco es importante, incluyen 2 especies que sí habitan o habitaron nuestro país. Entonces acá me tomé la libertad de hablar de las pirañas en su sentido más amplio, ¿no? Los integrantes de la familia serrasal. Bueno, en este subgrupo están, por ejemplo, el Milosoma duriventri, que se le llama pacucito. Fíjese, esta es una foto de un ejemplar capturado en el río Santa Lucía. Este dibujo que ven acá es un juvenil. Fíjense, este es característico, la aleta acá está por debajo, que se llama la aleta anal, característico que tiene un borde como convexo, sí, convexo, está bien. Y los juveniles tienen esa pequeña manchita en el medio, esto es un adulto, ya vean que no la tiene. Los juveniles, cuando son chiquitos, tienen esa manchita en el medio del cuerpo, que puede funcionar como en general las manchas en el cuerpo de los peces sirven para confundir a un predador, ¿no? Un predador cuando va a atacarlo, no sabe dónde está el ojo, entonces generalmente le erra a la mordida. Eso es una manera de confundir. Bueno, los pacucitos, como de esta especie, Milosoma duriventris, son peces relativamente pequeños, no pasan de 25 centímetros, tienen el cuerpo como toda la familia, bien comprimido, ¿no? Bien aplastado y alto, bien en forma circular, está cubierto por escamas muy pequeñitas. Capaz que en la foto se observa bien unas manchitas, unos brillitos bien chiquitos, son las escamas. Las escamas bien pequeñitas en general las tienen los peces también que nadan mucho.
¿no? Que nadan a grandes velocidades y todo el tiempo. Es una adaptación hidrodinámica, la hidrodinamia, ¿no? A que no haya tanta resistencia del medio para poder desplazarse. Bueno, el vientre en forma de quilla, eso ya es para toda la familia. No voy a contar todo lo que dice acá, es mi guía ahí para que les quede a ustedes en la grabación. Es característico entonces el color de la aleta anal bien naranja y estos tonalidades amarillentas y estas bandas grises sobre un fondo amarillento leve. Los pacucitos de esta genio Milosoma se alimentan de peces, pero también se alimentan de insectos y de plantas, o sea, son omnívoros, comen de todo un poco. O sea que es una piraña omnívora, por decirlo de una manera, para hablarlo bien y mal, como se dice, o rápido y mal. Bueno, ¿qué sabemos de la reproducción? Son como la mayoría de los peces tienen fecundación externa, ¿no? La hembra deposita los óvulos en el ambiente y los machos los fecundan pasando por arriba donde están los óvulos depositados. Pero no se conoce mucho más de la reproducción en nuestra región de esta especie. Piensen, eso va a pasar con muchas especies de peces de agua dulce de nuestro país, que no se saben muchas de sus características biológicas básicas. No hay muchos estudios. A veces se estudian, hay conocimiento de esto, pero para otras zonas de Sudamérica. Y no necesariamente una misma especie que vive en Amazonas tiene los mismos hábitos o características biológicas que la misma que vive en la cuenca, en el río Paraná o en el río Uruguay, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, muchas veces el conocimiento biológico de estas especies son de otras latitudes que no nos sirven mucho a nosotros para entender qué es lo que pasa en nuestro país. Bueno, en Uruguay, ven en el mapita, esa línea roja que marqué es más o menos la zona donde la registramos. Entonces la registramos en la parte baja del río Uruguay, o sea, cerca de la desembocadura, y en toda la parte más de agua dulce del estuario del río de la Plata, ¿no? Desde donde nace en Punta Gorda, en Colonia, hasta Montevideo, más o menos, es donde se han registrado pacucitos. Se encuentran grandes ríos y lagos también, y es un pez migratorio, esto es muy interesante, o sea, se mueven grandes distancias para reproducirse y alimentarse. Generalmente los peces de agua dulce, y generalmente todos los animales que migran por estas causas. Tienen un lugar donde se reproducen y otro donde comen. Bueno, los pacucitos son unos migradores que seguramente vienen en su migración, vienen desde el río Paraná hasta el río Uruguay. Porque en Uruguay, de hecho, se conectan solo en algún momento del año, o un momento del año que es marzo, abril, que es cuando llegan en años normales, ¿no? Cuando llueve normalmente en el río Paraná, llegan más o menos a nuestras costas. Digo normalmente porque no sé si saben que en este momento, a pesar de que hubo una lluvia fuerte hace un par de semanas, el Paraná estaba en uno de los registros más bajos de la historia, o sea, estaba casi seco. Entonces, estos peces quizás no estén llegando este año tan frecuentemente como otros años. ¿Qué más? Desde el punto de vista de la conservación, a ver si puedo, disculpen que a veces tengo que mover la barrita esta. Bueno, en Argentina se considera de poca preocupación, o sea que no tendría ningún problema de conservación. Y está puesto el dato argentino porque esta especie está ampliamente distribuida en la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, todo el norte de Argentina es una especie muy común. En el caso de Uruguay está incluida en la lista de especies prioritarias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque es una especie rara para nuestro país y bueno, está incluida ahí. Tenemos que prestarle alguna atención en cuanto a su conservación, o por lo menos el Sistema de Áreas Protegidas debería ser. Bien. Pero este no es el único integrante de esta subfamilia que alguna vez habitó Uruguay, porque el otro integrante de este grupito dentro de los arrasálmidos, el Piaractus mesopotamicus, más comúnmente conocido como pacú, fíjense el tamaño que tiene un adulto, y pueden ser más grandes todavía, la foto allá arriba chiquita es de un juvenil. El pacú, lo que, como podrán ver en el mapita, te ha marcado el río Uruguay, un poco del río de la Plata, en amarillo, un poco diferente. ¿Por qué lo marqué diferente? Porque de hecho el pacú está extinguido en el río Uruguay. Y no se sabe muy bien por qué se extinguió. Del río Uruguay, ¿no? No está extinguido completamente. En el río Paraná todavía existe. Pero en el río Uruguay no aparece, no está más, no se registra más. ¿Y desde cuándo no se registra el pacú? Bueno, aparentemente no se registra desde que se construyó la represa de Salto. Antes de que se construyera la represa de Salto,
el pacú aparentemente todavía frecuentaba nuestras aguas, el río Uruguay. Sin embargo, a partir de la construcción desapareció. ¿Por qué desapareció? Eso no se sabe. Ha pasado en otros lugares de Sudamérica que cuando se construye una represa, el pacú lo siente. Por ejemplo, la represa Itaipú, que es esta gran represa que hay entre Paraguay y Brasil sobre todo. Bueno, cuando se construyó Itaipú, también el pacú sufrió esa represa y bajó, sus números poblacionales bajaron dramáticamente. No se terminó extinguiendo, pero sí pasó en el río Uruguay. Los pacú, como pueden ver, son peces de gran tamaño, tienen un cuerpo robusto, también todas las características de la familia. Los dientes del pacú tienen forma de muela, porque los pacú se alimentan principalmente de frutos y semillas. Estábamos pensando en las pirañas, ¿no? Los grandes predadores, pero un pariente de la piraña muy cercano, en realidad es un frugívoro, ¿no? Es un vegetariano, come frutos y semillas de árboles terrestres. Y algunos dicen que podría ser una de las explicaciones de la extinción del pacú en Uruguay, que el embalse Salto cubrió una gran extensión de monte nativo donde estaría parte de su alimento. Eso son especulaciones nomás, no se sabe con certeza. Es una posibilidad, una hipótesis, digamos, que no vamos a poder comprobarla mucho porque ya pasó y no hay manera, no hay buenos datos previos a la represa en el río Uruguay. Eso, vuelvo a decir lo que dije hoy para el pacucito. Muchas características biológicas, básicas o ecológicas de la especie de agua dulce Uruguay no se conocen porque, bueno, no hay estudios nada más. Los estudios están focalizados más bien en las especies que tienen interés de la pesca, por razones obvias. Y como somos un país que se financia poco la ciencia, bueno, otros estudios son menos factibles de ser realizados porque, bueno, no se posee la financiación para hacerlo. Acá, desde el punto de vista de reproducción, bueno, en Uruguay no sabemos nada de lo que pasaba antes, por lo menos registrado a nivel formal. Sin embargo, bueno, en la cuenca del Paraná se reproducen luego de los 40, o sea, recién serían adultos a partir de los 40 centímetros, ¿sí? Y aparentemente se reproducen en las épocas de alto caudal. Esto es algo muy interesante. Muchos peces de agua dulce dependen, para cumplir sus ciclos biológicos, de las crecidas de los grandes ríos. Están adaptados a eso. Cuando viene un alto caudal, o sea, mucha lluvia en la cuenca, el río crece, el río Paraná, el río Uruguay crecen en gran medida, o el río Amazonas, estos peces, esa crecida les da una clave o una señal a los peces para reproducirse o alimentarse. Eso es muy común, la dependencia de los peces con los pulsos de inundación de los grandes ríos. Bien. A nivel, sí, como dije hoy, está extinguida en Uruguay y a nivel global, pero sin embargo a nivel global no ha sido evaluada y está considerada vulnerable en Argentina. Vulnerable quiere decir que hay que tener cuidado, ¿no? Que si bien no está en peligro de extinción, tiene muchas características biológicas que la hacen susceptible a los cambios en la naturaleza. Cambios que la mayoría la generamos nosotros, los humanos. Bien. Estábamos acá arriba, los colosomatines, para decirles algo. Después hay otra subfamilia que tiene esta familia, los arrasáneos, la subfamilia Mieline, que serían los pacucitos verdaderos. Esto de verdadero lo puse entre comillas porque los nombres comunes no son ni verdaderos ni falsos. Los nombres comunes son los nombres que le da a un animal la gente en general, y a veces varían de lugar en lugar. Pasa mucho, hay muchas especies que en Argentina le dicen de una manera y nosotros le decimos de otra. Estos serían los pacucitos verdaderos, por decir una manera, pero pacucitos también hay en los otros dos grupos. De esto no voy a comentarlos mucho más, de este grupo, porque no hay especies registradas en Uruguay de este grupo, son más bien amazónicas o de la parte alta del Paraná, así que solo les queda acá una foto de varios de los géneros que pertenecen a este subgrupo, pero en Uruguay no tenemos. Entonces pasamos finalmente a la subfamilia Serrasalmine, donde están, como todos esperábamos, las pirañas, ¿no? Estas son fotos del género de pirañas de toda la distribución, no todas estas están en Uruguay. Entonces vamos a pasar a ver ahora cuáles están en Uruguay. Bien, en Uruguay tenemos representantes de dos géneros de pirañas. El género Serrasalmus es uno, con dos especies. Una es esta, Serrasalmus maculatus, fíjese la distribución, está en todo el río Uruguay, en los afluentes, ¿no? Se puede capturar pirañas en el Cuarén, incluso aguas arriba de la ciudad de Artigas, en el río Arapey, en el río Queguay, en el río Negro hasta la represa de Palmar, porque la represa de Palmar
les cuento que ha extinguido un montón de especies aguas arriba, especies que no pueden pasar porque las represas del Río Negro no tienen pasajes para peces. Bueno, si no estuvieran las represas estas en el Río Negro, las pirañas seguramente llegarían mucho más arriba por el río que lo que hacen en la actualidad, ¿no? Y también tenemos, hay registros en toda la costa de agua más dulce acuícola del Río de la Plata, incluso en Montevideo. Tengo varias pirañas en la colección de la Facultad de Peces, un lugar donde guardamos peces de todo el país, hasta aguas corrientes, ¿no? O sea que entran bien en el río Santa Lucía también. Bueno, esta especie son especies de tamaño mediano, lo máximo que he visto son de 30 centímetros, presentan todas las características de la familia, ¿no? Lo que sí tiene una boca muy amplia y provista de numerosos dientes cortantes de forma triangular, que tienen 3 puntas, 3 cúspides, y aserrados, ¿no? Tiene una forma de sierra, y una sola hilera, o sea, tiene una boca que tiene unos dientes bien cortantes, y tiene esta clásica coloración, plateada en el dorso, con ciertos tintes amarillentos en el vientre y en la aleta anal, que es esta grande que está acá, y estas manchitas negras en el cuerpo, sobre todo la parte ventral. Y después es interesante la aleta caudal, que tiene esta banda negra como en la mitad de la aleta. Esto lo estoy resaltando porque ahora vamos a ver cómo la diferenciamos de la otra, ¿no? Otras cosas de esta especie es que se alimentan principalmente de juveniles de peces, de crustáceos, de insectos acuáticos, y los adultos, sobre todo, se alimentan de partes de aletas y pedazos de músculo, así como de carroña, o sea, restos de animales muertos. Y acá un poco empezamos a tirar un poco lo que va a venir en la sección final de la charla, que es la leyenda o la realidad, ¿no? Porque en realidad Sarracemus maculatus no, fíjense que se alimenta de peces juveniles, cuando son muy chiquitos. Sarracemus maculatus no puede decir que sea un pez piscívoro, es un pez relativamente omnívoro, dentro de material animal siempre, pero lo que se alimenta más, o lo que se ha visto que se alimenta más, son de aletas y pedazos de músculo de un animal muerto o de escamas, o sea, no son tan predadores como podríamos imaginarlo. Y más, diría que un dorado lo consideraría un poco una tararida, un predador más importante que una piraña. El tema de las pirañas es que son muchas, ¿no? Muchos individuos. Bueno, esta especie también, como la mayoría de las especies, tiene fecundación externa. En nuestro país no conocemos nada del momento en que se reproducen o las características ambientales que necesitan para reproducirse. En general, para las latitudes como Uruguay, la mayoría de los peces o los animales ectotermos, los que no controlan la temperatura interna, pero creo que si lo puedo decir general, se reproducen en primavera. La mayoría de las especies de peces de agua dulce de Uruguay se reproducen en primavera. Entonces, para las que no sabemos, podemos especular un poco que ese va a ser el momento que se reproduce. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que se encuentran juveniles de 2 centímetros de largo, se encuentran en las costas del río Uruguay en verano. Eso apoya un poco lo que digo, ¿no? Se reprodujeron en primavera y, y cuando llega el verano ya tienen los juveniles 2 centímetros. Estas son especulaciones, pero bastante lógicas, ¿no? Lo que sí se sabe es que se reproducen en la zona litoral, o sea, la zona litoral, la zona cerca de la costa, y hacen un pequeño nido. Tenemos que tener en cuenta que para un pez, un nido no es lo mismo que para un ave. Uno cuando piensa en un nido, piensa algo muy elaborado. Para un pez, un nido es un lugar en el fondo que lo limpia de material vegetal, lo deja limpito, un fondo de arena o una roca, en este caso arena, para las pirañas, y ahí depositan los huevos fecundados, y lo que es interesante es que, y que también va a estar relacionado con el tema de las posibles agresividades, esta especie cuidan agresivamente a las crías, o al nido, ¿no? Hacen nido y se ponen muy agresivos. Entonces, por ahí puede venir el tema de por qué ocurren, que después le vamos a volver a hablar de esto, por qué ocurren algunos a veces accidentes. Lo más probable que sea porque estos peces están cuidando su territorio de reproducción. Bien. Son peces, las pirañas de esta especie, de Sarracemus maculatus, son peces muy móviles, se encuentran en aguas abiertas en lagunas, lagunas marginales, que son esas lagunas que están al costado de los ríos, en los embalses, los grandes ríos y arroyos, y lo que se ha visto es que ocurre en grupos de a 20 individuos, son un poco patoteras, por decirlo de una manera. Y aparte se ha visto que los juveniles se esconden y transportan en las raíces de los camalotes. Eso, los brasileños han estudiado bastante este tipo de cosas, y han encontrado que los juveniles de esta especie
se transportan y se esconden en las raíces de esas islas de camalote que van flotando. Bueno, es una manera de transportarse. Otra cosa que quería decir de esto, sí, esta es la especie más común, ¿no? Capaz que no lo mencioné porque se me pasó. Es la más común en Uruguay, ¿no? Esta es la que básicamente uno va al río Uruguay o a alguno de los afluentes a pescar en primavera, verano, cuando están más activas, y es la que siempre sale, ¿no? Es la más común. Y si ven, como dice ahí, viven en arroyos y ríos, a esta especie le viene bárbaro las lagunas. Por ejemplo, en el río Queguay, que hemos hecho unos muestreos, y en el río Cuarén hace unos años, en esas lagunas marginales, esas lagunas que quedan al costado del cauce principal, muchas veces la única especie que encontramos son estas, Sarrasalmus maculatus, la piraña, esta piraña. Y otra cosa es el tema de los embalses, porque varios de los reportes que hay, ya voy a volver a eso después, de los reportes que hay sobre ataques de pirañas a personas, se han ocurrido, por lo menos en Brasil, en embalses recientes. Embalses que se generan cuando se arma una represa, se arma un embalse, las pirañas le vienen bárbaro, no sé, les encanta ese tipo de ambiente de aguas quietas, y ahí es donde empiezan a ocurrir problemas con las mordeduras. Esta especie no ha sido evaluada desde el punto de vista de conservación, no está en la lista de especies prioritarias SNAP, es una especie muy común y que no hay ninguna evidencia que tenga algún problema. Incluso, como marqué ahí abajo, en el río Tigris, en Irak, es una especie invasora. Alguien o alguienes llevaron ejemplares de esta especie hasta Asia, y esta especie le vino bárbaro, se crió, se ve que encontró las condiciones ambientales propicias, y ahora es una especie invasora que están teniendo problemas los iraquíes porque no se la pueden sacar de arriba, porque, bueno, ha afectado sus ecosistemas naturales. Bien. La otra especie de este género que tenemos en Uruguay es esta, Sarrasalmus marginatus. Esta es muy rara. De hecho, en la colección tengo un solo ejemplar, que es ese de la foto, y no se colecta mucho, pero cada tanto aparece. Son muy parecidas a la anterior, quizás tienen la nuca un poco más pronunciada, ¿no? Fíjense, voy para atrás, esta es un poquito más redondeada, y Marginatus tiene un poco más, o vamos a decirlo de otra manera, como la cabecita más estirada tiene, ¿no? Pero la manera más fácil de reconocerlo es en la pigmentación de la aleta caudal. ¿Se acuerdan? Sarrasalmus maculatus tiene esta banda en el medio de la aleta, sin embargo Sarrasalmus marginatus no tiene ninguna banda en la aleta, solo esta mancha en la base, ¿no? O sea, no está esta banda. Eso es una característica muy fácil para reconocer una de la otra. Ya les digo, son muy parecidos al anterior en sus características, salvo en esa cuestión de la pigmentación de la aleta caudal. Se alimentan principalmente de escamas y partes y aletas y pedazos de músculo. Se ha visto también que son acechadores. Esta especie, no la otra. Es interesante, están muy emparentadas, pero tienen comportamientos diferentes. Estas son acechadoras y son solitarias. No sé, creo lo había puesto en un lado y se me escapó. Son peces solitarios. ¿Se acuerdan que el anterior Maculatus le dije que andaban en grupos de 20? Alrededor, ¿no? Marginatus es una especie que anda solitariamente. Y como dice, son acechadores, capturan a su presa escondiéndose atrás de alguna planta, acechando. Y en el caso en Brasil hay un estudio incluso de buceo submarino, o sea, sí, de buceo submarino, no me queda otra, de muestreo mediante el buceo, que han visto que esta especie incluso limpia de parásitos a otros individuos de otras especies de pirañas. Parásitos como pequeños nematodos o algún otro microcrustáceo que se encuentran en el músculo de otros animales, bueno, de otros individuos. Individuos de esta especie se han visto limpiando los parásitos de otros individuos de otras especies, incluso de pirañas, ¿no? Lo mismo con la reproducción que las anteriores, no tienen ninguna novedad, se reproducen en primavera, y también presentan cuidado parental agresivo, hacen nido y cuidan muy agresivamente a sus huevitos, e incluso creo que cuando son juveniles, no sé si no los cuidan, pero no los atacan, eso se sabe bastante. Fíjese que la distribución está más acotada solo al río Uruguay y quizás un poco al río de la Plata, pero en realidad los registros son bastante escasos en nuestro país. Bueno, esto también son especies móviles. Acá está lo de solitario, sabía que en algún lado estaba. Tampoco han sido evaluadas de estado de conservación a nivel global esta especie, y no está en la lista de especies prioritarias para la conservación de SNAP en Uruguay, pero esto es porque cuando encontramos esta piraña fue después que hicimos la lista. O sea que cuando hicimos la lista ni siquiera estaba registrada para Uruguay, o no teníamos ningún ejemplar, entonces no fue evaluada.
pero dado que es rara, probablemente si se hace una reevaluación de esta lista de especies prioritarias, pase a estar dentro de esa lista, ¿no? Pero también, fíjense, esta especie ha resultado ser una especie invasora en la cuenca del río Paraná Alto, luego de la construcción de la represa de Itaipú. La represa de Itaipú fue construida aguas abajo de un salto muy importante que hay ahí, y lo que hizo fue, cuando se construye la represa, se genera el embalse, ¿no? El agua empieza a subir, y lo que hizo la represa fue eliminar ese salto. Entonces todas las especies que estaban aguas abajo, por la subida del embalse, pasaron a estar arriba del salto. Antes no estaban. Una de ellas fue esta, Sarrasalmus marginatus, y que de hecho le vino bárbaro eso, y empezó a crecer demográficamente, o sea, cada vez más, y ahora en Brasil tienen problemas con esta especie en los embalses, o aguas arriba de Itaipú, porque bueno, explotó demográficamente y ahora les cuesta controlarlo un poco. Bien. Estas dos, obviamente, bueno, lo de alimentación es lo mismo que el anterior. Bueno, el otro representante de esta subfamilia o subgrupo dentro de los cerrasálmidos es Pigocentrus natereri. Es otra piraña, otro género, ¿no? Diferente a los anteriores. Solo tenemos esta especie para este género en Uruguay, Pigocentrus natereri. Es lo que les dicen la piraña de panza roja en el Amazonas, sobre todo. Tiene una distribución muy amplia, la especie está en el Amazonas. Estas pueden ser un poco más grandes que las anteriores, hasta 35 centímetros. Siempre piensan cuando uno ve escrito el tamaño de, por lo menos de un pez, no sé de otros animales, hasta tantos centímetros, bueno, es lo que hay registrado. Muchas veces pasan desapercibidos colectas que son animales más grandes. Es un número aproximado, ¿no? Tiene todas las características de la familia, el cuerpo en forma de disco, aplastado lateralmente, la quilla ventral, tiene la aleta caudal un poco ahorquillada, y es bastante negra la aleta caudal, es bastante diferente a las anteriores. Esta foto no le favorece mucho, pero muchas veces cuando recién son pescadas tienen todo el abdomen rojo, por eso de ahí su nombre de la piraña de vientre rojo. En Uruguay yo no he visto muchas con el vientre rojo, pero sé que cada tanto aparecen, eso es el tema, es registrar la foto en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué más? Bien. ¿Cómo diferenciamos esta especie de las anteriores? La manera más práctica de diferenciarla para mí es esta parte de la cabeza, que es como un pez medio ñato, ¿no? Como miren, la mandíbula superior queda como muy por detrás de la mandíbula inferior. En las otras, si bien pasa lo mismo, el perfil es totalmente diferente. Perdón, me voy para atrás. Fíjense que tiene como una continuidad, por más que terminantes tiene una continuidad, pero cuando llegamos acá se mete como para adentro. Es mi manera intuitiva de identificarla, ¿eh? También otra característica para identificar las anteriores que tienen, esta foto tampoco la favorece, la banda negra está bien sobre el borde de la aleta caudal, no está en la mitad como Cerrasalmus maculatus, está bien en el borde. Somos como más redonditas, vamos a decir, es como yo lo verbalizo eso. Fíjese, tiene una distribución también en el río Uruguay, es donde se colecta. Tampoco es muy común, hay, pero no es tan común como Cerrasalmus maculatus, ¿no? Se alimentan en cardúmenes, estos peces, y principalmente se alimentan de carroña, ¿sí? Restos de animales muertos, ¿no? Por si alguien no recordaba qué quiere decir carroña. Y también se alimentan de aletas y pedazos de músculos de otros peces. Son bastante carroñeros. Y acá esto me enfatizo porque esta es la especie de piraña que se le dice la come hombres, ¿no? Que ya vamos a llegar a esa parte, ¿no? Pero esta es la misma especie que en el Amazonas tiene una fama horrible. Bueno, en Uruguay no hay ningún registro de cuestiones graves con ninguna piraña, que yo sepa, ¿no? También, bueno, tienen fecundación externa, como todos. En Argentina se reproduce entre primavera y verano, o sea que probablemente en Uruguay pase lo mismo. Y fíjense, interesante, depositan los huevos en las planicies de inundación. La planicie de inundación es la parte que comúnmente o muchas veces está fuera del cauce, o sea, está en las orillas, por decirlo de una manera, pero cuando los ríos, en el vaivén de la crecida y bajada de los ríos, se llenan de agua y ahí hay humedales, lagunas marginales. Bueno, estas pirañas se meten hacia esas lagunas marginales, esas zonas, para la reproducción. Recuerden lo que les dije hoy, la importancia de cómo los flujos en los caudales de los ríos son muy importantes para controlar o regular la biología reproductiva o alimenticia de muchas especies de agua dulce. Bien, bueno, acá tengo una pequeña falta.
En la cuenca del Amazonas se ha visto que tienen 2 picos reproductivos, o sea, reproducen 2 momentos en el año, como dice ahí, como les decía, asociados al pulso de inundación, ¿no? Al momento que inunda. En Uruguay no tenemos ningún registro o evidencia de la reproducción, quizás ni siquiera se reproduzcan en Uruguay, pero no lo sabemos. De vuelta a lo mismo, muchas cosas de la biología básica, especies de peces de Uruguay no lo conocen. También presentan cuidado parental, o sea, hacen nido y se ponen muy agresivas cuando están con el nido cuidando a sus huevos o juveniles. Bueno, también se encuentran en ríos, arroyos, lagunas marginales, embalses. Como decía, hoy forman pequeños cardúmenes y aparentemente se establecen jerarquías entre los individuos. Hay individuos dominantes unos sobre otros. Tampoco ha sido evaluada a nivel global, aunque, oye, esa verdad, acá tenemos algún travieso que me está haciendo unas rayitas en la presentación. ¿O soy yo? Carnal. Bueno, no importa. ¿Ustedes vieron esa rayita roja ahí, esa ondulación? Porque yo la vi, o estoy alucinando, o veo una rayita roja. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, no ha sido evaluadas a nivel global, pero tengo entendido que la UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y es un organismo internacional que se encarga de establecer los estados de conservación de todas las especies de animales, vegetales, organismos en general, del planeta. Y tengo entendido que la UICN estaba trabajando duro para tener todas las especies de agua dulce de Sudamérica evaluadas. Todavía no está terminados los resultados, pero sé que están trabajando fuerte en eso. En el río Paraná Bajo, o sea, el río Paraná Bajo es Santa Fe, perdón, entre Santa Fe y Entre Ríos, de otra provincia, disculpen, Corrientes, etcétera, disculpen, no conozco mucho la geografía de Argentina en detalle. Está considerada una especie vulnerable de alta prioridad. Bueno, acá tenemos una cosa interesante. Por lo menos en una parte de Argentina, esta especie, de acuerdo a los datos biológicos que hay, ahí está, Nadia es la que está haciendo las rayitas, ya la vi. Bien, no pasa nada. Es una especie vulnerable, o sea que, y por tanto, aparte, está incluida en la lista de especies prioritarias de SNAP. Es una especie que es de las que vimos, esta y la anterior son las que más tenemos que preocuparnos de que las cosas anden bien en su ambiente para que permanezcan, no se desaparezca como está. Bien. Estas son las especies que hay en Uruguay de serrasálmidos, y particularmente de pirañas, ¿no? No son muchas especies. Esto no quiero entrar mucho en detalle, pero lo interesante es, por ejemplo, que en la familia serrasálmida hay preguntas evolutivas muy interesantes. Por ejemplo, la evolución de los hábitos alimenticios. Como decía hoy, uno piensa en las pirañas, peces predadores, de mayor o menor espectro de presas. Pero piensen, esto es de vuelta, un árbol, es lo mismo que es el árbol filogenético de la familia serrasálmida. Los árboles filogenéticos no solo sirven para clasificar los organismos, de acuerdo a su parentesco, sino que con determinadas metodologías uno puede estudiar, analizar la evolución de muchas características. Lo que se hace básicamente es, en donde está la especie, en la puntita del árbol, poner qué característica tiene de interés. Por eso, por ejemplo, en este caso, todos los que están en rojo son especies piscívoras, ¿sí? Todos los que están en rosado son especies que comen escamas o aletas. Las que están en verde clarito son los que comen plancton o algas. Las que están en azul, las que comen hojas o son omnívoros, comen de todo un poco, y las que están en verde son las que comen frutas. Entonces uno cuando hacer este ejercicio se llama mapear los caracteres. Uno los mapea y con determinadas técnicas puede estudiar, ir hacia el pasado, son técnicas de deducción, esto no es evidencia, uno tiene determinadas reglas para hacer este ejercicio, uno puede ver la evolución, en este caso, de los hábitos alimenticios de esta familia. Y fíjense cómo la piscivoría, lo rojo, tiene un origen acá. Si uno va para atrás, este ancestro sería frugívoro, comería frutas, este ancestro sería omnívoro, y así sucesivamente. O sea, una cosa interesante es que cuando nosotros vemos una piraña, que es un gran predador, en realidad dentro de su familia es un hábito relativamente moderno. Para la familia serrasálmide, los ancestros, los más antiguos en realidad eran frugívoros, que comían fruta o a lo sumo grandes herbívoros. Y bueno, eso para los biólogos es muy interesante y estudian más cosas. Incluso, fíjense, esto es un esquema de la variación de los dientes
de acuerdo a la dieta. Y eso se va a ver en cualquier organismo. La morfología de la boca, de los dientes, uno a través de ella puede especular o estimar qué es lo que come el animal que lo tiene. Entonces, por ejemplo, en los que comen frutas o semillas, yo sé que no se ve exactamente como quisiera, la mandíbula es media cortita y los dientes tienen forma de muela, porque un animal que come frutas o semillas tiene que moler, ¿no? Moler la semilla, ¿no? No es fácil moler una semilla. Entonces tienen dientes en forma de muela. Después los más omnívoros, como los de foto del medio, tienen dientes un poco mixtos, ¿no? Dientes con cúspides que les permiten comer algunos animalitos, pero también una forma tipo molar que les permite triturar. Y obviamente los dientes de los predadores son exclusivamente con una cuchilla cerrada, bien finitos, como los que hablaba hoy de las pirañas. Esto puede ser para ustedes una curiosidad, pero es parte del interés en entender los árboles filogenéticos y las características. Uno puede entender la evolución de estas cosas. Y no solo con las pirañas se ha hecho con el tema, o con esta familia se ha hecho el tema de la alimentación. También se ha estudiado la evolución de la producción de sonido, porque muchas especies de la familia Serrasalmide producen sonidos. Entonces fíjense que hacen el mismo ejercicio estos autores. Tienen un árbol, Barton, ya te escucho tu pregunta. Arman el árbol, el mismo árbol que vimos hoy, y le asignan. Bueno, acá están las familias y empiezan a ver. Fíjense, todas las pirañas, Serrasalbum, Pigocentrus y otras que no tenemos en Uruguay, producen sonido. Después estas tres que están acá fueron analizadas y no producen sonido, esta produce sonido y así sucesivamente. Bueno, muy interesante. ¿Para qué producen sonido las pirañas y sus parientes? Para alertar a los demás sobre la presencia de predadores. Es una de las funciones que se ha establecido para el sonido en las pirañas. Cuando hay un predador en el ambiente y un individuo lo percibe, genera sonido y le avisa a todos los demás. ¿Con qué genera el sonido? Bueno, acá están estos esquemas, con músculo. Se llama músculo sónico. Creo que no es muy difícil entender por qué le pusieron ese nombre. Lo interesante es que el músculo sónico, que es en diferentes especies, tiene una morfología diferente. Esto que ven acá es de vuelta, fíjense, es la columna vertebral, la parte anterior, la parte posterior del cráneo. Acá está la vejiga natatoria, de vuelta, la bolsa esa que les decía, y el músculo sónico está por arriba de la vejiga y entre las costillas. Fíjense, están ahí entre las costillas. De hecho, por lo que estuve leyendo, aparentemente el músculo sónico ha evolucionado de los músculos comunes y corrientes que tienen los peces para moverse, ¿no? Bueno, básicamente es una adaptación de ese músculo. Y acá hay unas características de la onda, pero eso no quería entrar en ese detalle porque ni yo tampoco lo manejo muy bien, ¿no? Pero el mensaje de estas dos diapositivas es como, en este grupo hay algunas cuestiones biológicas interesantes que están siendo analizadas, como la evolución de la dieta, y en este caso la evolución de la producción del sonido, ¿no? Sí, voy a responder la pregunta de Barton. ¿Sí, Barton? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. No, te sabes que apreté mal. Estaba investigando acá la aplicación y apreté una cosita mal ahí, me apareció una manito ahí. Está bien, no pasa nada. Cualquier cosa Disculpe igual, ahora cuando termine, abrimos también ampliamente el tema de preguntas, ¿no? Me falta mucho. Bien. Entonces pasamos a la última parte de la charla, que es la leyenda o la realidad. La leyenda o la realidad ya sabemos de qué se habla, de qué estamos hablando. Por ejemplo, este es un póster que había en un congreso en Manaos, de Progreso de Peces, y en donde es un póster un poco jocoso, ¿no? Donde están 7 plagas del río Amazonas. Y entre ellas figuran, bueno, los peces eléctricos, la raya de agua dulce, la anaconda, este pez grandote que aparentemente come persona, pero todo esto es bastante jocoso, los cocodrilos o los alligators, mejor dicho, el candirú, que es un pez que se mete en orificios bastante poco pudientes, y está la piraña puesta como una de las 7 plagas, como un gran devorador de hombres. Pero y es la piraña de vientre rojo, como verán, la Pigocentrus natereri. Esto es un poco, lo puse un poco más por la gracia de este póster, pero esto no solo es cuestión graciosa, porque todos conocemos las pirañas de estas sagas, que yo la verdad que no sabía que había tantas. Yo solo vi esta, Piraña 2, le digo, sé que la vi porque me acordaba que las pirañas de esta película eran mutantes, no eran una piraña, una mutación, era un híbrido entre una piraña, un murciélago y un pez que respira oxígeno del aire, ¿no? Entonces podían salir volando fuera del agua. Y bueno, pero yo no sabía que había una piraña 1 antes de esta,
que era esta que está acá, y que de hecho había pirañas en 3D, la 1 y la 2, ¿no? Fíjense la visión que hacen o que generan estas películas sobre estos animales. Otra cosa que vi, que parece que las pirañas prefieren a las muchachas con poca ropa, porque siempre están ahí en las películas. Se ve que tiene ahí algún interés las pirañas por esto. Bueno, esta es parte de la leyenda. Pero, ¿quién es el padre de la leyenda? El padre de la criatura. Y esto me sorprendió preparando esta charla, porque fue el presidente estadounidense Theodore Roosevelt el que instaló la leyenda de las pirañas como devoradoras de hombres. El presidente Theodore Roosevelt, que no sé si estaba en el ejercicio de la presidencia, cuando hizo esta expedición al Amazonas, entre 1913 y 1914, escribió un libro de su expedición, a través del Brasil salvaje se llamaba, y en ese libro reportaba que las pirañas podrían destrozar o devorar a cualquier animal humano, y que la sangre, disculpen que escribí mal ahí, la sangre en el agua las excitaría hasta la locura. Eso está traducción textual de lo que decía Teddy Roosevelt. ¿Y de dónde sacó esto Teddy Roosevelt? ¿Por qué dio esto así? Bueno, en realidad había sido un show montado por las autoridades locales cuando él fue a visitarlo, que para impresionarlo encerraron un montón de pirañas en un tramo del río y no les dieron alimento no sé por cuántos días. Y cuando llegó el presidente, el señor Roosevelt, le soltaron una vaca, pobre vaca, y bueno, ahí ocurrió una cosa espantosa, ¿no? O sea, a los pocos ratos aparecieron los huesos, no quedó nada de la pobre vaca. Bueno, de ahí, eso lo dicen todos los reportes, surgió la leyenda de las pirañas devoradoras de hombres. Lo interesante es que es una leyenda contemporánea, es solo el hombre blanco, por decir una manera, el que la creó, porque antes de 1913 nadie consideraba a las pirañas como un devorador de hombres. Interesante, ¿no? La realidad, bueno, la realidad es que, según estos autores, acá no me explayé mucho porque en realidad este libro no lo tengo, solo sé que algunos titulares, pero ya en 1980 ponían que no había ninguna evidencia de que las pirañas asesinen personas o grandes animales. O fíjense este artículo, es la portada, un artículo, es una observación bajo agua de pirañas, es un estudio de gente que se sumergió a ver, o sea, imagínense estas personas, en el Western Marine, o sea, el Brasil del Oeste es el Amazonas. Yo no creo que ni Iván Sacima ni Francisco Machado se hubieran metido a ver pirañas abajo agua si supieran o tuvieran algún miedo de que les pasara algo. De hecho, las pirañas pueden ser observadas en vivo sin que se produzca ningún ataque, ¿no? Estos son personas que hicieron un muestreo bajo agua. O este otro artículo que ven acá, scavenging es carroñar, ¿no? Que según estos autores, Iván Sacima, todos brasileros, y Sergio Andrade, otra de las posibilidades de por qué la leyenda de las pirañas asesinas se siguió alimentando, es que sí, a veces lo que hacen es carroñar cuerpos humanos que han muerto en el agua por otra causa. Quedan muertos, quedan bajo agua, y bueno, aparentemente las pirañas comen de ese cuerpo en descomposición. De hecho, vi otro artículo, pero no quise poner acá porque tenía imágenes espantosas. Parece ser que las pirañas no son los peores en este trabajo de carroñar, sino que son unos pequeñitos bagres los que hacen los mayores daños a los cadáveres en el río. Pero eso es otra cosa. O sea que, en realidad, no hay ninguna evidencia de pirañas asesinando personas o grandes animales. Sin embargo, vi no sé si el sin embargo correspondía ahí, porque buscando esto me puse a ver esto, que es una noticia reciente, el 3 de enero de este año, ataque de pirañas acaba con la vida de un joven en el río Paraguay. O esta, que es más o menos de la misma época, sí, este de enero de 2022, de otra fuente, son diarios que no les conozco, rastreé por todos lados, no los conozco mucho, en que acá dice, por ejemplo, en que fueron 4 personas asesinadas por las pirañas. Ahora, este verano en Paraguay. Sin embargo, cuando uno busca un poco más, empiezan a aparecer las dudas sobre esto, ¿no? Fíjese, esto es textual. El segundo ataque de estos dos que dirían acá, fue contra un hombre de 49 años, aunque la autopsia confirmaría luego que murió de un ataque cardíaco. Claro, es el tema de los carroñeros, las pirañas como carroñeros. Y de hecho, en ninguno de estos 4 muertos en Paraguay, este es uno de los 49, es uno de estos 4.
Me puse a buscar, y en ningún lugar está la noticia concreta de que fueron asesinados por pirañas. Sí pasó que en el momento ese de que aparecieron estos 4 cadáveres en distintos lugares de Paraguay, no es en el mismo lugar, también hubo ataques a personas, pero ataques al nivel de una herida, ¿no? De pequeñas mordidas, y que seguramente es por meterse en los territorios de reproducción de las pirañas. Porque las pirañas, ya le digo, esto se habla en el medio internacional, cada vez tenemos más personas yendo a los ambientes naturales por turismo, cosa que está muy bien. En algunos ambientes hay grandes densidades de pirañas, sobre todo los embalses que pululan, que les viene muy bien, y bueno, es una combinación letal. Y si además la temperatura del agua cada vez, por el tema del cambio climático, o sea, a poquito están subiendo cada vez más, bueno, las pirañas están en su salsa, ¿no? Y no le gusta nada que las personas se acerquen a sus nidos. Acá tenemos otros registros, este es de Uruguay, de Salto, reportan ataques. Bueno, esto también, estos ataques fueron lo que esperamos. Pequeñas mordidas en el dedo de los pies, o en los dedos de la mano. Creo que he visto otra, vi una foto de una nariz de una persona que tenía una mordida, o si no, de 60 heridos en Argentina por ataque de piraña. Fíjese, él dice acá, ¿no? Las mordeduras fueron pies, talones y manos. Y a una niña de 7 años, ahí está el sensacionalismo, se amputaron un dedo. Bueno, un dedo de una niña muy chiquita. En Brasil esto lo tiene muy presente también en varios lugares, y fíjese el título de este artículo: Ataque de pirañas en cursos represados, porque ese es el punto. Y fíjese la foto, son embalses. Coincide mucho que estos ataques ocurren en embalses, y coincide con lo que les decía, en los embalses las pirañas les va muy bien, se reproducen mucho y cada vez más densidad poblacional, la gente va a bañarse, el verano, etcétera, etcétera. Lo que hacen en estos riachos, lo que hacen, por ejemplo, fíjese acá, es una zona de la playa que está protegida por una red, como en las películas de los tiburones, que protegen la playa con una red, o alertas, ¿no? Zonas donde pueden ser las personas mordidas por pirañas. Pero, perdón, no va más allá de eso. Y esta era la última, así que muchas gracias por su atención, y bueno, estoy abierto a todas las preguntas que tengan. Bueno, Compartir si quieren. muchísimas gracias, Marcelo. Justo ahí apareció una pregunta ahora en el chat, pero igualmente los que quieran hacer una pregunta que levanten la mano o escriban al chat mientras, bueno, Sí. arrancamos. La verdad que muy, muy interesante. Quedó un poco la puerta abierta a mí, mi sensación con eso del final, ¿no? De, por un lado, tu explicación, por otro lado, los titulares donde a veces se puede o confundir o no quita que algún caso aislado haya, ¿no? Claro, claro. Es que ese es el tema de cuando no se registran bien las cosas, porque en el caso ese de Paraguay a mí me llamó la atención, y no es la primera vez que había visto esa noticia: 4 muertos, y claro, uno sorprende, ¿de dónde sacaron esto? Y cuando vas a cargar, uno ya se sabe que no fue por eso, pero los otros no sabes muy bien por qué pasó. Entonces Claro. es un problema. Y disculpame que le contesto ahí a Natalia, que preguntaba Dale. algo interesante relacionado a esto, que era el tema, claro, que está bien, me olvidé de mencionarlo. La mayor parte de los perjuicios que generan las pirañas son con los pescadores. Con la pesca, porque le comen los pescados que quedan atrapados; con las redes, porque destrozan las redes. Me ha pasado en algún muestreo que la red viene con un agujero porque ahí habían caído unos peces y las pirañas se llevaron todo. O con los dedos de las manos, ¿no? Porque la manipulación es un problema. Una cosa, yo me baño, le puedo asegurar, me baño tranquilamente en cualquier río de Uruguay, aunque Uruguay sepa que haya pirañas en el río Uruguay. He estado pescando pirañas con la caña y me baño ahí y nunca me pasó nada. No hay que darle más sensación de la que ya puede tener. No quiere decir que no pase nada, porque hay registro. Pero los que más se llevan la peor parte son los pescadores, que cuando la sacan con las redes es un animal que tiene la potencia de la mordida de la piraña, es una de las mayores en el reino animal. Por más que sea una mandíbula chiquita, la presión por unidad de superficie en esa mandíbula es una de las mayores, incluso mayor que la de los caimanes. O sea que es una fuerza, tiene una fuerza en esa mordida muy fuerte, que los que a veces hemos pescado con anzuelos sabemos que incluso pueden partir o sea, uno pesca con anzuelos, si no está, si agarra una piraña grande, le parten el anzuelo, solo viene el pedacito de metal, cortan el metal, ¿no? Eso es bastante impresionante, ¿no? Interesante. A ver aquí. Yo saqué captura de todo lo que pude. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
muchas felicitaciones, sí, ahí en el chat, Marcelo. Sí, No, hay muchas gracias, felicitaciones y Gracias por agradecimientos escuchar ahí, claro. por la charla. Pero a ver si hay alguna otra pregunta, si no, estaríamos cerrando. Pero bueno, no sé si te diste cuenta del error que cometiste al inicio, que es, podemos dar luego una charla de peces eléctricos y seguiste de largo, pero registramos, o sea que quedó Un error registrado. grave. Sí, quedó grabado, así que para más adelante te diría que te vamos a Dale, no contactar. tengo ningún Entonces. problema, no tengo problema, me encanta dar esta charla porque es lo que estudio, entonces está bueno contárselo a los demás, ¿no? Bueno, bueno, ahí levantó la mano Camejo, pero fue justo el mismo que habló hoy. Sí, Que está dijo que- probando su celular. Exactamente. Así que bueno, si no hay preguntas, bueno, gracias a todos por participar y bueno, y a ti por la exposición. Gracias a ustedes, ¿no? por la invitación, sin duda. Bueno, Buenas noches. dale. Yo me sumo para la siguiente charla, así que bueno, Bueno, está bien. enterarme del encuentro. Muchas gracias por todo. Perfecto. Y los invitamos, Natalia, ¿cuándo es la próxima hora? El 23 de junio, sí. El 23 de De junio tráfico de tenemos- especies. Ahí va, ya que estamos, el 23 de junio tenemos una charla también por Zoom de tráfico de especies silvestres. El Ahí va. 24 damos una charla también de tráfico en el Instituto de Formación Docente de la Ciudad de 33, y al otro día hay una jornada de control de exóticas en la Quebrada de los Cuervos en 33, así que todas esas informaciones están en la página de la ONG. Pero bueno, ahora sí. Para, iba a preguntar algo acá. Sí, que Antes. pregunte nomás. Esta vez, no, Barton, preguntá, no te vayas sin preguntar. Esta vez sí levantó la mano en serio. Quería preguntarle si las pirañas viven más en aguas dulces o en aguas saladas. No, son solo de agua dulce. No les gusta nada el agua salada a las piñas. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Barto, por preguntar. Gracias. Bueno, entonces ahora Bueno, sí, que cerramos. pasen muy Muchas bien, gracias a todos. Será hasta la próxima. Gracias, Chao, que pasen Marcelo. bien. De nada. Nos vemos.